A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, amigos, les agradezco que me acompañen una vez más en este espacio, su programa Destino Libertad, donde abordamos temas diversos que son de interés nacional. En nuestro programa de hoy nos acompaña el señor Guillermo Abad, con quien conversaremos sobre los problemas estructurales en el tránsito del país, el aporte ciudadano en esta problemática y las posibles soluciones a los accidentes de tránsito que lastimosamente se han incrementado este año. Un poco del perfil de nuestro invitado. Guillermo Abad es presidente de la Veeduría Justicia Vial y miembro del Pacto Nacional de Seguridad Vial. Es licenciado en Administración de Empresas y mediador y árbitro del Servicio Federal de Mediación y Conciliación de Washington y ha asistido a varios cursos internacionales de Administración de Transporte. Bienvenido, Guillermo, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la entrevista, siempre un gusto estar con usted. Muy bien, ¿qué tal si empezamos por el concepto que hablábamos antes de iniciar el programa? Seguridad vial y esos principios universales que lo rigen. La seguridad vial es un resultado. Muchas personas piensan que es una acción, pero no es así. Y es el resultado de la sumatoria de una buena organización del transporte más una buena gestión de tránsito. Esta sumatoria a su vez es producto resultado de un principio universal dado por la Organización Mundial de la Salud en base a unas premisas que se las desarrolló para el plan del diseño de la seguridad vial. ¿Esto quiere decir una política también por parte del Estado para poder para que esta seguridad vial sea un resultado para todos? Efectivamente, entonces al ser la seguridad vial un resultado, hay que trabajar en los factores de esta sumatoria. El primero, la organización del transporte, eso es fundamental. Y digo que es fundamental porque muchas veces nosotros hemos cometido el error de tomar acciones a favor de la seguridad vial, pero estas se diluyen de manera inmediata porque justamente estamos solo trabajando en el resultado, más no en los dos primeros factores que mencioné. En el caso del transporte, ¿qué es lo que nos dice el mundo y qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Primero, la falta de visión y de gestión empresarial de las operadoras de transporte. Es decir, nosotros tenemos una operadora de transporte que tiene 100 socios y en la práctica tiene 100 empresas unipersonales, porque la relación societaria que hay entre el socio y la operadora es el vehículo, cuando debería ser una acción o un certificado de aportación. Ahí cometemos el gran primer error en lo que respecta a organización de transporte. Consecuentemente, al ser empresas unipersonales, la administración de estas operadoras es prácticamente doméstica, es decir, cada uno de los dueños de ese vehículo administran el bus o el camión o el taxi a su criterio. Cuando lo lógico es que al ser una compañía, al ser una operadora con visión y gestión empresarial, tendrían un modelo de gestión, tendrían un gerente general, un gerente de operaciones que le empieza a aplicar normas administrativas para que esta funcione de mejor manera. Y finalmente, cuando se tiene esta visión y esta gestión empresarial, cuando se tiene un modelo de gestión, se pueden cumplir con los parámetros de calidad de servicio que son exigidos a nivel mundial y que nuestra ley también lo exige, pero lastimosamente no se los han cumplido. Sí, y ya vamos a abordar también algunos criterios de regulación o de control a estas empresas de transporte y abordar la problemática, sí, porque ha sido realmente muy doloroso para el país los últimos accidentes de tránsito que han cobrado tantas vidas. Pero primero me gustaría conocer su visión sobre el panorama del tránsito en el país. Cada vez hay muchas más quejas, mucho más tráfico, quizá por más esfuerzos que puedan hacer los gobiernos seccionales. ¿Cómo hacemos para regular algo que con el aumento de los vehículos y a veces se sale de las manos? Quito también, por ejemplo, tiene un problema de tráfico que espera que con el tema del metro en algo se solucione, pero me gustaría una visión general y bueno, luego lo aterrizamos en Quito.
Al existir un mal servicio de transporte público masivo, producto de no tener una buena gestión y visión empresarial y consecuentemente no tener parámetros de servicio claramente establecidos, lo que sucede es que se estimula a que los potenciales usuarios del transporte público, al no tener un transporte satisfactorio, lo que hacen es comprar un vehículo. Entonces automáticamente el parque automotor de las diferentes ciudades de nuestro país va incrementándose. A eso hay que sumarle que la infraestructura vial no aumente en la misma proporción que el parque automotor y consecuentemente tenemos ya los colapsos de tránsito. Si fuese lo contrario, si empezaríamos por lo que nos mandan estos principios universales y al tener un servicio de transporte público que cumpla con estos parámetros de calidad de servicio, automáticamente se desestimula el uso del transporte particular. Por eso mire que la primera parte de la fórmula habla de que hay que organizar el transporte público y privado, porque ese automáticamente se va regulando mientras el primero, el público, se va mejorando. Y es ahí donde tenemos que trabajar. La clave está entonces en un buen transporte público que motive al ciudadano a utilizarlo y no en los vehículos que a veces van de una persona nada más, ¿verdad? Ahora sí me gustaría, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha incrementado la tasa de accidentes y de fallecidos en este año? ¿Cuáles son, a su entender, las posibles causas de estas tragedias? Vamos a la misma fórmula. Si no tenemos un sistema de transporte público, comercial y privado debidamente organizado, el control del tránsito es deficiente también. ¿Por qué? Porque en vez de controlar, hablemos del transporte público, luego vamos a hablar en términos generales, pero vamos en tema del transporte público interprovincial, que es el que hemos tenido alta siniestralidad en estos últimos meses. Existen 12,000 vehículos de este tipo. Prácticamente controlar a 12,000 se hace difícil para cualquier autoridad de control de tránsito, pero si estas estarían debidamente organizadas, ya no serían 12,000 unidades, sino 300 operadoras. Y si que esas operadoras cumplieran con los parámetros de calidad de servicio, serían las propias operadoras el primer gran filtro de control. Consecuentemente, al tener un mejor control de transporte, automáticamente disminuye el control del tránsito. Eso en términos de transporte público. Y en términos de transporte privado, la mejor manera de controlar el tránsito es cuando las propias personas tenemos nuestra propia conciencia como agente civil o agente de control de tránsito. Sí. Hay que trabajar ahí. La seguridad vial tiene 3 escenarios: prevención, control y sanción. Sí, pero más allá, de mencionar esto que me parece oportuno, una mala gestión empresarial en el sistema de transporte, y hablábamos aquí de controles a esta inmensa cantidad de buses, cooperativas, etcétera. ¿Qué es lo que realmente falla? ¿Fallan los controles técnicos a la parte ya mecánica o realmente falla la parte humana? Realmente está fallando, hay exceso de horas laborales a los choferes, mal dormidos. Se dice también de que muchas de las causas son el andar distraídos, el teléfono celular. ¿Qué es realmente lo que ocasiona que haya esta siniestralidad tan alta en este año? La siniestralidad es multicausal, ¿no? Tiene una alta gama de multicausalidades que va desde la cadena de inobservancia a la ley hasta el no tener una política pública de seguridad vial real. Y esta gama de multicausalidad a su vez está contaminada por un alto grado de corrupción, lo que le hace mucho más compleja al problema. Y mientras más dejamos que esto pase, este monstruo de 1,000 cabezas, como yo lo llamo, va a tener 1,200 cabezas y va a llegar a 2,000. Hace 10 años atrás tenía 500 cabezas de este monstruo, ahora es un monstruo de 1,000 cabezas. Entonces, si dejamos pasar mucho tiempo sin cumplir con estos principios fundamentales y universales, que es el manual para conseguir una seguridad vial adecuada, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y lo que estoy mencionando es la magnitud del problema, que ese es también un gran error que hemos cometido como Estado y como sociedad, que no hemos entendido la magnitud y la dimensión de este problema. No existe flagelo social en nuestro país que cobre más de 13 vidas por día y más de un centenar de heridos. No existe, y la siniestralidad vial lo hace. Y además la naturaleza de este problema está altamente contaminada con corrupción. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, hay muchos problemas, muchas esferas que solucionar, que tomar acciones, las autoridades, etcétera, pero desde la ciudadanía también, para concientizar de que cuando se sale a la calle,
no solamente el transporte público, sino también alguien que sale a conducir, pues lo haga de manera consciente, cuidando su vida, cuidando la vida de los demás, por supuesto no ingiriendo bebidas alcohólicas, no utilizando el celular, quizá campañas de concientización, el gran número de accidentes de tránsito, volver quizá a esta campaña tan emblemática de Corazones Azules que la tuvo en algún momento la Policía Nacional. ¿Cómo podemos hacer desde la ciudadanía para generar conciencia? Al ser un problema multicausal, su solución es multisectorial. Y justamente lo que pretende el Pacto por la Seguridad Vial es seguir las sugerencias internacionales también en lo que respecta a soluciones. Y la mejor herramienta para llegar a tener una seguridad vial adecuada es la implicación de toda la sociedad. ¿Y qué significa la implicación de toda la sociedad? Que las más de 200 instituciones entre público y privadas cumplan su respectivo rol enmarcado dentro del ordenamiento jurídico. Y a esas más de 200 instituciones hay que articularlas debidamente para que cada una empiece a trabajar al unísono a favor de la seguridad vial. Es compleja la situación, no es fácil, pero sí es manejable y sí se puede conseguir. Ya lo han hecho otros países en el mundo. El ejemplo más cercano que tenemos es España, en donde con una campaña llamada La implicación de toda la sociedad consiguió articular a todos los actores que son públicos y privados. Eso justo quería preguntar qué países o qué legislaciones o qué norma, emblema nos podrías traer a colación además de España, en los que se haya visto que hay implicación de toda la sociedad en estos cambios para la seguridad vial. Según el informe de la situación de la seguridad vial en el mundo dado por la OMS, hay varios países de ingresos medios, ellos los catalogan como de ingresos altos, medios y bajos, y los de ingresos medios, en los cuales está Ecuador, entre uno de ellos, que han empezado a trabajar por seguridad vial, han ido consiguiendo y han ido dando pasos efectivos. Panamá es un ejemplo también, además del ejemplo que puse de España, en donde están, además de la implicación de la sociedad, están aportando con grandes avances tecnológicos. Aquí me permito poner un ejemplo de lo que está haciendo la ATM en Guayaquil. Es un ejemplo que hay que emularlo y que hay que copiarlo. En el momento en el que vemos que la autoridad de control utiliza tecnología para controlar tanto a públicos como a privados y empieza a poner orden en casa, vemos los resultados de manera inmediata. ¿Por qué razón hay que controlar el flujo del tránsito de manera adecuada en las ciudades? Porque las contravenciones son la antesala del siniestro. Es decir, si una persona repetidamente empieza a ser imprudente en la vía, empieza a tener una sumatoria de exceso de velocidad, de contravenciones, nos va a llevar a un siniestro. Entonces, si controlamos la contravención, estamos evitando un futuro siniestro. ¿Tú estás a favor entonces de estas multas altas que a veces la ciudadanía se queja? Pero me parece interesante lo que estás diciendo, esa parte de preventiva, de lograr evitar, o mejor dicho, señalar cuando alguien comete continuamente estas contravenciones para no llegar al resultado fatal que son los siniestros, o un accidente, o no se diga, matar a alguien, porque alguien puede perder sin duda la vida en un accidente de tránsito, un atropellamiento. ¿Qué crees tú a propósito de que hay gente que no está de acuerdo mucho con las multas y los valores a cobrar? La seguridad vial tiene 3 escenarios: prevención, control y sanción. Y la sanción tiene que ser severa. Sí. Es más, el propio principio universal nos dice que una ley tiene que ser severa pero justa. Y esa severidad tiene como objetivo, y escúcheseme bien, porque ese es el principio universal, tiene como objetivo sacar a los infractores de las vías, porque esos infractores son los que van a cobrar vidas y heridos en un futuro no muy lejano. Entonces, ¿cómo se lo saca? Con una sanción, y con una sanción severa. ¿Por qué? Porque la severidad en temas de siniestros de tránsito son las que ayudan a disuadir a los conductores o a los actores de las vías para que no cometan las infracciones o las contravenciones de tránsito. Y además, esto se basa en un principio, ¿no? Que la multa no es un impuesto. La multa se paga única y exclusivamente cuando la persona ha infringido la norma. Ahora bien,
Esto tiene que ir acompañado de un dispositivo o de un proceso legal justo, que se cumpla con el debido proceso, legítimo derecho a la defensa, y con un dispositivo que pueda registrar de manera electrónica, fotográfica, digital o de video una prueba que se considere plena. Entonces, ante eso, pues, y con la debida notificación y con el debido proceso, sancionarlo con la mayor severidad. Las personas que se quejan de que la multa es alta, no solo en el caso de Guayaquil o en el caso de cualquier parte del mundo, es porque tienen la predisposición de infringir la norma. No es un impuesto y no hay justificativo, no existe justificativo. Y esto no es un criterio tan solo de Guillermo Abado de Justicia Vial, esto es un criterio mundial de los expertos en seguridad vial. Ojo, reiterando que esta sanción tiene que ir acompañada por un debido proceso y un legítimo derecho a la defensa. Y una evidencia que constate la falta cometida. Efectivamente. Bien, pues bueno, ¿han hecho ustedes veeduría y seguimiento del trabajo que están haciendo desde la Asamblea Nacional, esta comisión especializada en las reformas a la ley de transporte? ¿Cuáles son los puntos neurálgicos que tú consideras la Asamblea Nacional debe tomar en cuenta para mejorar la seguridad vial? Hace unas 2 semanas atrás tuvimos la oportunidad de tener un taller de trabajo con la señora ministra del Interior, los miembros de la Comisión Especial Ocasional de Seguridad Vial, el actual director de la Agencia Nacional de Tránsito y la gerente del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, acompañados por el director de la Policía de Tránsito y miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Es decir, todos en conjunto los sentamos en una mesa y les dijimos, miren, les proponemos seguir estos principios universales dados por la OMS. No nos podemos salir de estos principios y toda reforma que se haga a la ley debe estar enmarcada en estos principios universales que rigen al transporte, al tránsito y a la seguridad vial. Es decir, no podemos tropicalizar una ley que tiene principios universales, porque la siniestralidad o un siniestro a 100 kilómetros por hora en Estados Unidos, en Ecuador, en la China o en donde fuera, va a generar un 98% de probabilidades de que la persona fallezca. Es decir, esas leyes físicas que intervienen en el desplazamiento de un vehículo no cambian porque sea Ecuador, ¿no? Más bien, en el momento en que tengamos vías que son más rápidas, se puede potenciar la magnitud del siniestro y se puede potenciar la magnitud y la gravedad de las heridas y de las lesiones. Ahora, me gustaría abordar un poco el tema del servicio del transporte público. Siempre hay una pugna continua entre el deseo legítimo, quizá, del aumento de las tarifas del transporte público versus, y también lo comprendo con la resistencia de la ciudadanía, de decir no dan un buen servicio, no están tecnificados. ¿Cuál es el equilibrio allí? ¿O cuál es la salida allí? Recordemos también, porque tenemos algunos factores de subvención al tema del transporte público, en el tema de la gasolina, etcétera. ¿Tú consideras que si es justo y es viable aumento de tarifas, si es que hay un compromiso serio de brindar un buen servicio, o pues también las condiciones económicas no lo posibilitan en estos momentos? Lo que usted acaba de decir es muy cierto, es decir, el nexo, la unión, el vínculo entre una tarifa del transporte público versus la aspiración de los usuarios de este servicio es la calidad del servicio. Las personas saben, entienden, y hasta de los sondeos que nosotros hemos realizado no tendrían inconveniente en pagar más en tanto y en cuanto esa calidad de servicio mejore. Y esta calidad de servicio está establecida en nuestra normativa jurídica y tiene parámetros, y esos parámetros son la seguridad, el confort, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad, y cada parámetro tiene un indicador que le permite medir. Pongo un ejemplo, en temas de seguridad deberíamos tener una bitácora del conductor, una bitácora del vehículo, una bitácora de la flota. En el caso del conductor, ¿cómo lo medimos? Saber si es que este conductor, cuántos puntos tiene en su licencia, cuántas horas ha sido capacitado, cómo está de salud, cómo está su dependencia laboral, y se lo va midiendo. Y prender alertas cuando alguno de esos criterios empieza a fallar. Exactamente, para eso son los parámetros y los indicadores, para evaluarlos y determinar si ¿Eso lo tiene que regular la autoridad de control definitivamente, o también son parámetros internos que tienen que considerarlos? Es una obligación por parte de estas empresas de transporte. Las dos cosas. Por eso decíamos que el primer filtro de control
es la propia operadora. Y aquí yo me permito siempre comparar con el transporte aéreo. El transporte aéreo tiene políticas muy similares a las del transporte terrestre, lo que cambia es la modalidad, ¿no? Y obviamente guardando las distancias, pero en el caso de una empresa o una línea aérea, son ellos los que se autocontrolan para garantizar al usuario ¿qué? Seguridad. Y esos controles propios de las operadoras son blindados con controles de la autoridad, que van y verifican que efectivamente toda esa cadena de parámetros y de indicadores están cumpliendo con lo que la autoridad desea. Esto que estoy mencionando y que suena bastante lógico, está en nuestra ley, pero no se ha podido cumplir porque además, como decíamos, esta ley, esta inobservancia o esta cadena de inobservancia de la ley está atada en muchos de los casos a compromisos políticos gremiales que no han permitido que la ley se cumpla, a conflictos de intereses que no ha permitido que la ley se cumpla, o a intereses particulares sobre generales que no ha permitido que la ley se cumpla. Yo he escuchado constantemente que no ha existido la voluntad política de enfrentar quizá a grupos que saben que tienen también una responsabilidad por cumplir preventiva frente a los accidentes y que no se ha armonizado esto que dicen que está en la legislación. Pero bien, me gustaría pasar a otro tema. Evidentemente esta es una realidad vinculada al tema de las nuevas tecnologías, la existencia de estas nuevas modalidades para transportación, Uber, Cabify, muy utilizadas por los jóvenes, por los estudiantes, que se brinda un buen servicio, precio menor, versus también pues, una resistencia por parte de los gremios de taxistas, pues operadoras un poco más tradicionales. ¿Cómo armonizamos que haya una competencia justa, que no se vea menoscabado el derecho ni del uno ni del otro? Primero hay que considerar lo que la ley determina. La ley lo que determina es calidad de servicio. Y sobre eso hay que regular. Si tenemos un servicio que tiene una oferta y una demanda que no está regulada, el Estado tiene que intervenir, verificar que ese servicio que está siendo ofrecido de manera irregular cumple con parámetros de calidad de servicio, y si los cumple, y por esa razón debe tener en la gran mayoría, se da porque tiene esa oferta, porque están cumpliendo con parámetros de calidad de servicio, entonces tiene la autoridad la obligación de regular. Como en el caso de las plataformas no tenemos un marco jurídico, entonces hay que crear ese marco jurídico. En la ley, en las reformas de la ley, se van a tratar estas plataformas para regularizarlas, en tanto y en cuanto cumplan con, primero, calidad de servicio, y segundo, con ciertas disposiciones que le permitan tener una competencia adecuada y justa con los demás servicios que se tienen. Pero hay que regular. Miren, aquí voy a poner un ejemplo de cómo se regula. En el 2008 los taxis ejecutivos no estaban regulados, ni tampoco las tricimotos. Y justamente la ley y las autoridades, al verificar que efectivamente hay una oferta y una demanda para ese servicio, se regularizó. Además, tomando en consideración que en el caso de las tricimotos no se cumplían con parámetros de calidad de servicio ni de seguridad, pero había una necesidad, había ya un servicio que estaba siendo utilizado y se lo regularizó. Personalmente no estuve de acuerdo, pero como ejemplo pongo de que así es como debe tratar el Estado ante un servicio que tiene oferta y demanda y que no está regulado. Sí, finalmente, Guillermo, bueno, ha quedado corto el tiempo para analizar este tema tan interesante. Es brevemente contar un poco cómo ha sido esta experiencia de crear esta organización Justicia Vial, esta interacción con la sociedad civil, con organismos del Estado, ejecutivo, legislativo. ¿Cómo ha sido esta experiencia y hasta dónde quieren llegar ustedes? Justicia Vial en diciembre pasado cumplió 15 años de existencia. Tenemos 3 ejes de acción, que es ejercer la Contraloría Social, que es un derecho de todos los ciudadanos para verificar cómo está actuando el poder público. Nuestro segundo eje de acción es crear política pública, es decir, tomar las innovaciones a nivel mundial para implementarlas en el país. Fuimos proponentes de la creación de la ley del 2008, fuimos proponentes de la creación del SOAT, de una gran cantidad de reglamentaciones, y ahora estamos trabajando en el proyecto de reformas a la ley y en esta gran idea que es una herramienta para llegar a tener una solución en el tema de seguridad vial, que es el Pacto por la Seguridad Vial. Y la
Y el tercer eje es crear cultura vial a través de conferencias, charlas y seminarios. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro mayor objetivo? Desaparecer. Porque en el momento en que desaparezcamos, se debe entender de que ya las cosas están funcionando de manera adecuada dentro de los parámetros universales. Así que este es nuestro gran objetivo, desaparecer, y ojalá que sea pronto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Nos ha acompañado Guillermo Abad, presidente de la Veeduría Justicia Vial, miembro del Pacto Nacional de Seguridad Vial, abordando toda la problemática estructural del tránsito y cómo implementar realmente un concepto de seguridad vial en el Ecuador de manera integral. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos en una nueva edición de Destino Libertad. Ya saben que pueden escribirnos a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y recuerden también, la libertad como el amor se conquista todos los días. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,